La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología. Sobre la Tierra Podcast. Hola, soy Pablo Roset y junto con Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro llevamos adelante SLT Podcast, el espacio de divulgación científica de la FAUBA. Este episodio va a tratar sobre la quinoa, un cultivo originario de la región andina que actualmente está ganando aceptación y difundiéndose en gran parte del planeta. Muchos consideran a la quinoa como un superalimento debido a sus numerosas e incuestionables propiedades nutricionales. Sin embargo, en los mercados internacionales su precio todavía es elevado, lo cual dificulta el consumo masivo por parte de las personas. Para que nos explique en profundidad estos aspectos, entrevistamos a Daniel Bertero, docente de la Cátedra de Producción Vegetal de la FAUBA. El tema es muy interesante, así que quédense con nosotros, apuesto que les va a gustar. Los y las dejo con Bertero. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. Hola Daniel, bienvenido al podcast de Sobre la Tierra. Hola Janina, gracias por la invitación, estoy a tu disposición. Quiero empezar por leer una cita del investigador Sven-Erik Jacobsen, que dice lo siguiente: si buscas un cultivo que pueda salvar el mundo y abordar el cambio climático, la nutrición, todos esos temas, la respuesta sería quinoa. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cita? A ver, voy a contestar en dos partes. Primero sobre la afirmación, después sobre Sven Jacobsen y después quizás vuelva sobre la afirmación. En sentido estricto, la afirmación es publicidad. ¿Y por qué publicidad? Sven Jacobsen es una de las personas que más responsabilidad tiene para la difusión del cultivo de quinoa en Europa. Trabajó muchos años en la universidad en Dinamarca y inició el programa de mejoramiento de quinoa en Dinamarca. Y algo que decía Sven es que además de trabajar e investigar en quinoa, hay que promover. Entonces él iba a la radio, iba a los diarios, iba a la televisión y dedicó buena parte de su tiempo a la difusión de quinoa y a destacar la importancia de quinoa y promover el consumo de quinoa. Entonces, en ese contexto es que se entiende esta frase. Y tu frase no tiene otras dos partes. Una tiene que ver con quinoa desde el punto de vista nutricional y la otra con quinoa desde el punto de vista agronómico. Me acuerdo una vez, trabajando con gente en la Cátedra de Nutrición de Farmacia, me decía, nosotros empezamos a investigar en chía y lamento decir que chía nutricionalmente quizás sea mejor que quinoa. ¿Por qué? Porque chía tiene, por un lado, un contenido muy alto de aceites esenciales, omega 3, omega 6, etc. Y además tiene mucho más proteína que quinoa. Entonces, el planteo no es de poner en competencia una con otro. De hecho, la chía se consume más como remedio que como alimento, más allá de que se puede consumir como alimento sin ningún problema. Eso desde el punto de vista nutricional. O sea, no hay duda que quinoa tiene un balance cercano al ideal de aminoácidos. Y desde ese punto de vista es un muy buen alimento. Desde lo agronómico, el punto es si quinoa es un cultivo para contexto de cambio climático. Y de hecho, somos varios que estamos detrás de eso. Y si miras dónde se está cultivando quinoa ahora, uno de los ambientes donde quinoa se está expandiendo mucho es Medio Oriente. Y son ambientes que tienen problemas de salinidad y de falta de agua. Y la quinoa como cultivo está adaptado a ese tipo de condiciones ambientales. Entonces, desde ese punto de vista, es un cultivo muy interesante investigar, digamos, para ese tipo de condiciones y tener cultivo de quinoa no solo ahí, además de obviamente la zona andina, sino que también, por ejemplo, los australianos están haciendo quinoa en condiciones bastante parecidas desde el punto de vista de nuevo la falta de agua. Con lo que no se lleva bien quinoa y el cambio climático con las altas temperaturas. Quinoa es una planta que tolera muy bien el frío y bastante mal las altas temperaturas. En este momento, en Arabia Saudita hay un grupo de investigación allá trabajando en esto y estamos coordinados para lo mismo. En Estados Unidos y en China hay esfuerzos de investigación y desarrollo para además obtener quinoas que sean capaces de no solo tolerar la falta de agua, la salinidad, las bajas temperaturas, sino también las altas temperaturas. Con eso creo que cierro la parte de tu pregunta, pero digamos es importante aclarar cuál es el contexto en el cual surge ese tipo de comentarios. Había que salir a vender
y a promover quinoa, cosa que hoy en día parece menos necesario, ¿no? Hoy en día ya se sabe mucho más sobre qué es quinoa, qué propiedades tiene, etc. ¿Cuál es la situación de la quinoa en el mercado internacional? La quinoa hasta los 80, fuera de Bolivia, Perú, Ecuador, la zona núcleo de la quinoa, no era conocida. Obviamente alguien había investigado sobre quinoa, sabía las propiedades nutricionales, pero no era consumido fuera de la región, y aún dentro de esa región tampoco se consumía. Entonces, el arranque, por decirlo así, internacional de la quinoa ocurre en la década de los 80, cuando un grupo de amigos en Estados Unidos deciden comenzar a importar quinoa y promocionarla en Estados Unidos. Eso generó una demanda creciente por parte del mercado en un momento en el cual el mundo se estaba moviendo en la dirección de lo que se llaman los alimentos sanos. Y eso vino de la mano de otras cosas que aparecieron después, que es la idea de promover el consumo de alimentos producidos en ambientes tradicionales. Todo eso, digamos, empieza en ese momento, y quien toma la delantera es Bolivia. Bolivia comienza a producir quinoa para exportación, particularmente una parte que está al sur de Bolivia, se llama el Circumsalar, que es la zona que está alrededor del Salar de Uyuni. Bolivia comienza a exportar, primero a Estados Unidos, después se va diversificando la exportación. Después, Perú empieza a cobrar importancia, y de hecho, si mirás la situación, hoy día, Perú es el principal exportador de quinoa, y eso ocurrió en los últimos años. Pero todavía la exportación y buena parte del mercado global de quinoa estaba y sigue estando en manos de esos dos países. Sí, Ecuador produce y exporta un poco, Chile un poco, Argentina, si hay alguna exportación, ni siquiera merece entrar en los números porque es muy, muy poquito. ¿Qué es lo que cambió más? Lo que cambió es que se comenzó a producir comercialmente quinoa en el resto del mundo. Y hasta hace pocos años el tercer productor mundial de quinoa era Estados Unidos, pero también se produce en Canadá, se produce en Francia, se produce en Inglaterra. España parece ser en este momento el país que más quinoa está produciendo en Europa, y aparecen actores nuevos. Esos actores nuevos son, además de Medio Oriente que te mencionaba, la India, China, etc. China es eventualmente el país que va a pasar a ser, en muy poco tiempo, si no lo es este año, el principal productor mundial de quinoa. Entonces, eso es un poco el contexto internacional que vos tenés para quinoa en este momento. Y una predicción, y para algunos es una expectativa, es que los precios que tiene ahora quinoa en el mercado internacional, que son precios muy altos, cercanos a los $2.000, $2.500, no se van a sostener. Y no solo no se van a sostener por una cuestión de competencia con otros productores, sino que algunos dicen, bueno, tampoco es deseable un producto que tenga ese precio. Porque un alimento que tiene un precio de $2 a productor, eso llevarlo a consumidor, solamente es accesible a alguna parte del mercado. Y la idea es que quinoa se transforme en un alimento que cualquiera pueda comprar. Entonces la expectativa es que los rendimientos de quinoa por hectárea van a aumentar, que la producción va a aumentar, que los precios van a bajar, y la idea es que quinoa sea más, por decirlo así, un alimento más mainstream. O sea, una cosa más que vas a encontrar en la góndola, que no te vas a espantar de comprar por el precio, y que sabes que te aporta nutricionalmente más que otras cosas. Y teniendo en cuenta que entre los consumidores está creciendo una tendencia por buscar alimentos saludables, conocer la procedencia de los alimentos, ¿cómo se espera lograr eso? A ver, no, me estabas hablando, me hizo recordar una cosa que aparentemente dicen los japoneses. Los japoneses dicen que hay que comer poco de mucho. Entonces, que la idea de que hay que diversificar, y si mirás las dietas asiáticas tienen eso, ¿no? Una cosa de mucha diversidad, de que la proteína animal existe pero ocupa poco espacio, y los vegetales ocupan un espacio mucho más importante. Eso tiene raíces históricas, en el sentido de que tampoco sobraba el acceso a proteína animal, pero también tiene consecuencias sobre la salud. Hay una noción que le dé de un specialty, o sea, un cultivo de nicho que va a cubrir un requisito como puntual de una población también específica. Lo que pasa es que como toda cosa chiquita se la puede llevar muy fácil el viento, y entonces existe el riesgo que el interés en quinoa sea una moda, se pasó la moda y desapareció el interés en quinoa. Y eso no sería la primera vez que ocurriera, y hay cultivos que llegaron a un punto y se estancaron. Por ejemplo, un cultivo parecido desde el punto de vista nutricional de quinoa es el amaranto.
El amaranto hay amarantos que son de la zona andina, hay otros amarantos que vienen de México, de Estados Unidos, y hubo proyectos para promover también el desarrollo y la producción comercial y todo demás de amaranto que se anticipó en el tiempo a la quinoa. Pero el amaranto llegó a un punto y se estancó. Y sigue siendo un cultivo importante, por ejemplo, en la India y en México, etc. Es algo que se consume regularmente. Pero el punto es que a nivel mundial no pasó mucho más allá de ahí. Entonces, ¿qué pasa con quinoa? O sea, el punto es cómo lográs que la quinoa sea un commodity, o sea, algo que esté disponible de muchas maneras para el consumo general. Y obviamente que no, la lista de los commodities es relativamente corta. Y, a ver, la agricultura, o al menos todo lo que hace a los hidratos de carbono, a nivel mundial, deriva de 3 cultivos: son el trigo, el arroz y el maíz, y cada uno de esos tiene civilizaciones por detrás. O sea, no vas a llegar a eso. Pero por otro lado, pensá en la soja. La soja era un cultivo que venía del norte de China, que se empezó a desarrollar allá más o menos por la década del 50 de Estados Unidos, y de ahí llegó la soja argentina, pero la soja argentina no alcanzó a ser un cultivo importante hasta fin de los 90, o más o menos avanzado los 90, y hoy en día la soja es nuestro principal producto de exportación. ¿Quinoa va a llegar a eso? Bueno, no sé si me animo a decir tanto. Pero sí, quinoa es un cultivo que tiene la posibilidad de adaptarse a la agricultura moderna, tiene mucha variabilidad genética, lo cual es implica que vos podés combinar, digamos, muchos materiales con distintas características y desarrollar cosas a partir de ahí. Nosotros tenemos en Argentina el antepasado silvestre de quinoa en ambientes donde la quinoa tradicional no crecía, entonces vos podés tener a su vez fuentes adicionales de variabilidad genética o tolerancia para incorporar la quinoa. Entonces podés, por decirlo así, crear una quinoa más robusta climática y agronómicamente. Eso no es un tema menor, porque eso además te permite otra cosa, que es que para que un productor pueda hacer quinoa, obviamente tiene que ser rentable. Para que sea rentable, tiene que tener un rendimiento relativamente alto y estable que compita con los otros cultivos. Si un productor hoy en día se va a hacer quinoa, lo hace por precios. Pero como te decía antes, si los precios son tan altos, entonces quizás tenés un problema al lado del consumidor, porque tenés una restricción del mercado, o un número menor de personas que pueden consumir quinoa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aumentar lo que se llama el rendimiento potencial de la quinoa al mismo tiempo que se reduzcan los precios. O sea, que la quinoa te dé más dinero que hacer un cultivo de maíz, soja, trigo, etc., pero no de una manera tal que el consumidor dude de consumir quinoa. Hace un tiempo alguien me preguntaba, era una comparación entre el arroz y quinoa. Yo estaba en Vietnam en ese momento, estamos colaborando con un proyecto con quinoa en Vietnam. Y más o menos, cuando compras un kilo de quinoa, compras 100 kilos de arroz. Entonces decía, no, la comparación no es si un kilo de quinoa es más nutritivo que un kilo de arroz, no cabe duda. El punto es, si tenés que elegir entre un kilo de quinoa y 100 kilos de arroz, lo siento por la quinoa. Eso es lo que hay que poner sobre el tablero, de ver de qué manera los precios de la quinoa son más accesibles en forma masiva a la gente, pero para lograr eso tenés que tener por detrás, tenés que tener mejoramiento, tenés que tener tecnología, tenés que tener otras cosas que te permitan hacer que al productor todavía además le siga interesando hacerlo. Lo bueno es que la cantidad de investigación y desarrollo que está habiendo en quinoa en este momento es más que significativa. La variedad de quinoa que ves dando vuelta a nivel productivo son cada vez mejores. Los rendimientos de quinoa en muchos lados están entre 1.000 kilos por hectárea y más. Es lo que están logrando los españoles. Los chinos están logrando 3.000-4.000 kilos de quinoa por hectárea en algunos ambientes. Los peruanos pasaron de producir quinoa en el altiplano a también hacerlo en la costa, en el desierto. Lo que pasa es que los ambientes de cultivo de la costa del desierto son más de agricultura industrial, con más riego, más fertilización. Entonces, en el altiplano, la quinoa quizás te rinde 1.000 kilos por hectárea, pero quinoa sembrada en la costa de Perú te rinde 3.000 kilos por hectárea. Todo eso va a hacer que bajen los precios, sí. Y otra cosa más es que si vos querés que algo sea un commodity, tenés que lograr que la gente compre quinoa sin siquiera saber que compra quinoa. Entonces, si yo te vendo un alimento para chicos que tiene una alta calidad de proteína, y sí, en el listado de composición puede estar la quinoa, pero vos lo comprás por la calidad de proteína y no te importa de dónde viene. O, por ejemplo, quinoa tiene un almidón de una calidad muy particular e interesante para ciertos usos industriales. Entonces, podés producir almidón de alta calidad a partir de quinoa y vendés almidón. Entonces, el almidón sí es un producto de consumo masivo, la quinoa no. Hay que ingeniarse para pensar esos circuitos de desarrollo y comercialización para lograr, digamos, que la quinoa se establezca.
Ahora bien, si yo llegaré a ver o no la quinoa establecida con un lugar seguro del mundo, no lo sé. Lo que sí es cierto es que no paró. Sí, si vos mirás los trabajos recientes, vos ves que la producción de quinoa aumenta, el número de países aumenta. Hay pocos países en el mundo en que la quinoa no se haya probado. Son más de 100, no tengo el número en la cabeza exacto, pero posiblemente 50 países estén ya produciendo quinoa comercialmente. Y de nuevo te digo, eso es muy nuevo. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en el podcast de Sobre la Tierra. No, gracias a vos, por favor, un placer. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. De esta manera, Daniel Bertero nos contaba la actualidad del cultivo de quinoa en la Argentina, en América y su expansión al resto del mundo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó el tema y quieren seguir profundizando, los y las invitamos a visitarnos en nuestro sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y también pueden escuchar en Spotify todos nuestros podcasts previos. En cualquier caso, pueden buscarnos en Google poniendo Sobre la Tierra y aparecemos de inmediato. Un gran saludo desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Cuídense mucho. Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción, Pablo Roset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro. Locución, Martín Paldrock. Sobre la Tierra Podcast. Hasta el próximo episodio.